Yo no sé si para ustedes es un lujo el acogerme, pero para mí sí que es un placer estar aquí en esta universidad con ustedes y tener el privilegio de ser invitado una vez más por el presidente Aznar y por el equipo de la Fundación FAES. El momento es adecuado, el tema también. Raras veces en la historia la democracia ha estado tan atacada, tan frente a dificultades. ¿Y eso por qué? Porque de hecho no nacemos libres, nos convertimos en libres, que seamos individuos o naciones. La libertad nunca es un regalo, siempre es una educación, una conquista y un trabajo. La libertad moderna nació en la encrucijada de tres grandes revoluciones: la inglesa de 1689, la habeas corpus, y la revolución americana fue la idea de la Constitución, y la Revolución Francesa, los derechos humanos y la soberanía nacional en 1789. Esta libertad moderna no tiene bases providenciales, es el resultado de un proceso histórico. No se basa sobre algo trascendente, sino sobre la mezcla, la coexistencia, la construcción de libertades que son heterogéneas. Los derechos individuales, la soberanía nacional, luego derechos sociales, y quizá hoy en día también tenemos derechos del medio ambiente que se van acumulando y que hay que conciliar todos estos derechos porque en parte son contradictorios. La democracia se aguanta con hilos de seda muy frágiles. El valor, los ciudadanos tienen que conservar el apego a la libertad y tienen que responsabilizarse de esta libertad. El segundo hilo de seda son las instituciones, el sufragio universal, por supuesto, pero no basta. Se necesita un Estado de Derecho sólido y luego se necesita un espíritu de moderación, de compromiso que prevalezca sobre las pasiones. Y de hecho, estos tres hilos de seda siempre en la historia corren peligro, como por ejemplo a finales del siglo XIX, con el auge de la sociedad industrial, cuando vemos los Estados Unidos, Francia, con el asunto de Dreyfus. Las grandes democracias al finales del siglo XIX tuvieron grandes problemas y necesitamos a Roosevelt en Estados Unidos, a George Orwell en el Reino Unido y Clemenceau en Francia. Luego, la crisis de los años 30, un periodo terrible con la emergencia de los totalitarismos y grandes problemas para las democracias. Es una crisis de la cual solo se ha podido salir con la Segunda Guerra Mundial, superada por la invención de los estados-providencia y la organización de un nuevo régimen de funcionamiento y toda una serie de derechos sociales dados a los ciudadanos de las democracias. Ahora, en 2010, tenemos una configuración de grandes crisis de las democracias. ¿Y esto por qué? Chateaubriand dijo que cada periodo histórico tiene un espíritu principio. En el siglo XXI, la mundialización, pero la mundialización no es un fenómeno unívoco, es un fenómeno que mezcla integración y fragmentación. Integración, tenemos el capitalismo y las tecnologías. Fragmentación, encontramos la divergencia de las culturas, las religiones, las identidades, las pasiones políticas. Y está claro que desde el choque de 2008 precedido por los atentados de 2001, en Nueva York, las fuerzas de divergencia, de fragmentación, han sido más fuertes que las fuerzas de integración. Y entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Tenemos un periodo muy crítico con el final de tres grandes ciclos históricos. Uno que nació en esta península,
el ciclo del dominio, del monopolio de Occidente sobre la historia del mundo en 1492 con los grandes descubrimientos y se termina al final del siglo XX. Luego tenemos el siglo del liderazgo americano que nació en 1917 y Donald Trump lo está desmantelando. Y el tercer ciclo que termina es el ciclo del orden mundial de 1945 con instituciones, con reglas fijadas para intentar estabilizar el capitalismo y enmarcar la violencia. Tratados de comercio, de alianza, el sistema multilateral, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y todas estas instituciones, estas reglas son frágiles hoy en día. No tenían una eficacia absoluta, pero podían desarmar una parte de la violencia y de las crisis. Aquí es donde estamos ahora y vamos a estudiar juntos 3 puntos. Primero, este crack de la democracia, después del crack del capitalismo en la última década, sus razones profundas y luego ¿por qué no hay que desesperarse de esta democracia? Aunque está muy vapuleada, como en el final del siglo XIX y los años 30, tiene posibilidades, sobre todo si nos podemos reinventar. Crack de la democracia. Sin lugar a dudas, hoy en día las democracias viven la crisis más seria desde los años 30. La década 2000 ha sido la del crack del capitalismo mundializado y yo creo que la década del 2010 es la del crack de la democracia. No hemos incurrido en los mismos errores que en los años 30, aunque haya sido muy brutal, sobre todo en España, pero hemos logrado evitar una gran deflación mundial y la hemos evitado apoyando a los bancos, poniendo gasto público a nivel mundial para apoyar las economías, pero finalmente hemos salvado los bancos y en muchos estados hemos perdido a los ciudadanos de paso. El choque ha sido tan violento que toda una parte de las clases medias se han encontrado muy desestabilizadas. La democracia hoy en día afronta 3 fuerzas, 3 fuentes de peligro: la renovación de los riesgos estratégicos, la fragilización de las estructuras mundiales y la subida de los populistas. Esto es un riesgo interno. Lo primero, como en los años 30, tenemos una renovación de los riesgos estratégicos del exterior. Primero, el yihadismo, por supuesto, y el terrorismo islamista. El Estado Islámico ha perdido en Siria e Irak, pero no está acabado, no está erradicado. El Estado Islámico se reestructura en 2 direcciones. Primero, toda una serie de organizaciones, unas especies de filiales que van desde Boko Haram en Nigeria hasta Filipinas y todo el Sahel, África del Norte, en donde Francia está muy comprometida porque son zonas muy importantes también para España, Oriente Medio, con Egipto, el Sinaí, y luego ya sabemos que hasta las Filipinas, pasando por Afganistán, en donde el Estado Islámico está cada vez más presente, también en China con los campos de los Rohingyas. Segundo punto muy interesante es que el Estado Islámico se regenera como red social en el seno de los países desarrollados, intentando radicalizar una parte de la población de origen árabe o musulmana y sobre todo la juventud. Y de hecho este peligro es muy real porque en 2017 en Europa tuvimos un aumento de atentados en Europa con muchos intentos, 14 atentados
en Reino Unido, 11 en Francia y 2 en España. Es una amenaza que sigue siendo muy real y a veces no se estima su justo valor debido a la derrota militar en Irak. Pero esto no soluciona el islamismo radical. Segunda amenaza, las democraturas. No son los regímenes totalitarios del siglo XX, pero vemos llegar una nueva forma de régimen que se opone directamente a las democracias. El modelo lo dio Putin en Rusia, pero lo siguen China con Xi Jinping, que es mucho más eficaz que Rusia, porque la economía china es 15 veces más importante que la rusa. Pero estas recetas se exportan hacia Turquía de Erdogan o en las Filipinas del señor Duterte. Estos regímenes ya no tienen la ideología marxista, aunque vuelva un poco en China, pero no como antes. Ya no tenemos el terror de masa, pero tenemos primero unos hombres fuertes, segundo, oligarcas que controlan la economía, la manipulación del sufragio universal como en Turquía o en Rusia, el expansionismo y la agresividad exterior en contra de las democracias, sobre todo las europeas. Tercer amenaza, el ciber, la revolución digital, sabiendo que el ciber se utiliza tanto por los islamistas como por las democraturas. En Rusia, en las elecciones, elecciones americanas, el referéndum del Brexit y el referéndum en Cataluña, donde Venezuela y Rusia han tomado mucha parte. Nos habíamos hecho la ilusión, como lo dijo Francis Fukuyama, que la democracia de mercado ya no tenía rival y que tenía que triunfar. La desestabilización desde 1945 es la evolución de Estados Unidos muy profunda y que va más allá de Donald Trump. Es verdad que la empresa de Donald Trump, que salió del Tratado Transpacífico, desestabilizando el G7, la Organización Mundial del Comercio, que ha cuestionado el Acuerdo de París sobre el clima, sobre el nuclear de Irán. Todo esto es muy espectacular, pero creo que hay una evolución profunda de los Estados Unidos que no se puede subestimar. Una parte de América desea cambiar un poco el liderazgo del capitalismo desde la Primera Guerra Mundial. Esto va más allá de Donald Trump y que hace que los Estados Unidos ya no son un reaseguro para Europa y puede convertirse incluso en un riesgo, como lo vemos, por ejemplo, como Donald Trump ataca a Alemania en muchos conflictos comerciales. Y enfrente ven ustedes que se vuelve a renacer unos regímenes de democratura o el modelo chino exportado por la ruta de la seda. Regímenes que proponen a los ciudadanos la prosperidad y la seguridad con una buena dosis de nacionalismo en contra del abandono de la libertad política. Esto es una presión en todo el sureste asiático, donde progresa muchísimo, pero también en las democracias liberales, como por ejemplo la de Víctor Orbán. La tercera fuente de desestabilización de las democracias, la más peligrosa, es el choque populista interior. Es el más peligroso, porque ya se había descrito en Atenas. Las democracias se caen debido a choques exteriores, pero muy a menudo debido al interior mismo, porque los ciudadanos ya no quieren asumir la carga de la libertad o están embarcados en pasiones políticas. Recuerdo que Mussolini llegó al poder gracias al sufragio universal y que la República de Weimar murió por sufragio
universal, aunque el partido nazi estaba ejerciendo una fuerte presión en las elecciones en Alemania a partir del momento en que Hitler fue canciller. Pero sabemos que el primer peligro de la democracia es la demagogia. Y de hecho, esta demagogia atacó a las democracias en el corazón del sistema. El más antiguo país democracia es el Reino Unido y el más reciente es Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Esta onda de choque sigue en Europa. Hemos visto el regreso de 92 diputados de extrema derecha en el Bundestag en Alemania, una alianza entre derecha y extrema derecha en Austria, una coalición contra natura entre los populistas de derecha y de izquierda, la Lega y el Cinque Stelle en Italia, y luego el modelo de la democracia liberal que está ganando Europa central y oriental, y un populismo por la secesión en Cataluña y también en Flandes o en Italia del Norte. Lo que es muy importante es que, como ven, el populismo ataca las bases de la democracia, las tres bases, los valores, ataca las instituciones, cuestionando el Estado de Derecho, y ataca, por supuesto, a las costumbres, como lo dijo Tocqueville en el siglo XIX, al realizar la fusión de varias pasiones sociales, pasiones nacionales y religiosas. A veces, de hecho, la pasión y la religión de la igualdad desestabiliza la libertad. Es el riesgo del despotismo de la libertad, dijo Tocqueville. ¿Cuál es la razón de este bandazo populista? Podemos compararlo con los años 30, siendo prudentes, porque nuestro mundo no es el de los años 30. Nuestros países no se parecen en absoluto a lo que fueron en los años 30, y las comparaciones fáciles son erróneas. Pero tenemos puntos comunes con el gran crack del capitalismo, una revolución tecnológica, peligros externos que suben, y todo esto contribuye a desestabilizar los ciudadanos de las democracias. Tenemos también un sistema mundial que se vuelve a estructurar rápidamente, con la mundialización que se fragmenta y se recompone en grandes bloques, y con el auge de hombres fuertes y las pasiones nacionales y las pasiones religiosas sobre el sistema mundial. Aquí Tocqueville decía también que las pasiones políticas más fuertes eran las sociales, las pasiones religiosas y políticas. Y finalmente, la muerte de las ideologías del siglo XX reabrió la puerta a estas pasiones. Sin embargo, las pasiones socialistas pueden ser peligrosas, como por ejemplo en Venezuela. ¿Qué ocurrió? Porque finalmente la burbuja ideológica, que creía que la democracia del mercado había ganado, ¿por qué estalló? Primera razón, intelectual. La idea del final de la historia y del triunfo de la democracia del mercado era errónea. Esta idea. La salida de la Unión Soviética dio lugar a una paz falsa, y la economía de burbuja ha sido una exuberancia irracional del capitalismo que terminó muy mal. Y en Estados Unidos tuvimos este momento de desmesura imperial que nos lleva ahora a un aislacionismo, proteccionismo y unilateralismo de los Estados Unidos. Encontramos entonces 5 fuentes del populismo que corresponden a fuerzas profundas: la desestabilización de las clases medias de los países desarrollados, la mundialización, la competencia de los países del sur y la revolución tecnológica, que nos da un efecto de polarización muy fuerte. Por ejemplo, San Francisco, la Silicon Valley, está llena hoy en día,
y se va hacia San Francisco, y las rentas muy elevadas de la Silicon Valley y de la tecnología están expropiando San Francisco de toda su población tradicional. Y este riesgo que podemos ver en nuestros países con la aceleración de la revolución digital y el auge de la inteligencia artificial. Luego tenemos una traducción social. Podemos decir que si tenemos cuidado podemos ver una lucha de clases tipo Marx. Marx oponía en la antigüedad a los ciudadanos y a los esclavos, y luego teníamos en la Edad Media los señores y los siervos, luego los burgueses y el proletariado, y hoy en día corremos el riesgo de tener los techies, esta gente acostumbrados a la sociedad abierta y a las tecnologías, y por otra parte el auge de un nuevo nuevo tiempo precario. Este sentimiento de desigualdad desestabiliza las democracias. Factor cultural, el miedo de la inmigración y del Islam. Factores políticos, el sentimiento de impotencia y desestabilización de la Unión Europea, y un sentimiento de inseguridad frente a los problemas. Y uno se siente inseguro dentro y fuera de los países. Todo se acelera por las redes sociales. Las redes sociales es una máquina para segmentar a la gente en comunidades. Se les vende lo que ya han comprado, las ideas a las que creen, y es una máquina para hacer estallar el cuerpo político y social, y para que haya como una especie de clausura comunitaria de los ciudadanos, que se encierren, y es una fuente de manipulación. Lo que hemos visto a través de las intervenciones directas de Rusia, a través de Facebook o en la campaña americana, sobre todo, en donde hubo intervenciones todavía más directas. Todo esto nos lleva, de hecho, a una volatilidad del mundo, una peligrosidad, un debilitamiento de todo lo que se había construido para anclar la democracia y para estabilizar el sistema internacional según principios muy inspirados de Occidente. Esto empeora debido al fracaso de las intervenciones militares de los Estados Unidos y de Europa en Libia, y esto nos lleva a dos cosas. Primero, la fascinación para los hombres fuertes, que parecen ser los únicos en poder afrontar los riesgos y la violencia, y luego la desestabilización del Estado de Derecho. La justicia funciona en Estados Unidos, el poder también, pero hay situaciones cómicas en las que vemos un presidente de Estados Unidos que dice que va a firmar su propia gracia y excluir y romper toda forma de investigaciones sobre las actividades antes de su elección. Todo esto nos recuerda que las democracias son mortales. En la guerra del Peloponeso se había explicado. Pueden morir debido a derrotas militares y golpes militares, pero el primer riesgo es la corrupción interna. Por eso hay que intentar impedir esta evolución. Entonces, ¿debemos desesperarnos en cuanto a la democracia? No, sobre todo, en absoluto. Hay dos fuerzas en estos regímenes. Se basa sobre la vitalidad, la creatividad de la sociedad, que le permite resistir incluso cuando hay los fallos de dirigentes. Y luego, al mismo tiempo, tienen una gran capacidad para poder reinventarse. La democracia se reinventó a finales del siglo XIX, a finales de la Segunda Guerra Mundial también se reinventó, y hoy en día también tiene que afrontar este tipo de cambio necesario. Cuando
Bueno, primero tenemos una buena noticia. Los enemigos de las democracias son tan fuertes, han ganado puntos recientemente, pero son fuertes gracias a nuestras debilidades, porque cuando se mira el balance del Islam político, francamente, no es brillante. Irán era un poco como Rusia a principios del siglo XX. Irán estaba en desarrollo, un desarrollo que ha roto la revolución de los molas. Y es verdad que hoy en día hay una expansión imperial de Irán en Oriente Medio. Y cuando vemos el Islam político, cuando llegó al poder, las zonas gestionadas y gobernadas por el Estado Islámico, fue un horror absoluto, fue el nihilismo total. Solo tuvimos opresión, terror, asesinatos en masa y ningún desarrollo ni prosperidad o bienestar para la población. El Islam político se reduce a un nihilismo. Cuando vemos las democraturas, han marcado puntos también, pero también tienen puntos débiles. Dejo de lado Venezuela, que está en un caos completo y que muestra que el socialismo del siglo XXI termina como el del siglo XX, con una dictadura que hace que toda una nación se desplome. Pero incluso en China podemos dudar. Se puede instalar en la frontera un capitalismo postindustrial negando la libertad política. Es una de las grandes preguntas que se plantea en China para Rusia. Es cierto que el regreso en fuerza de Rusia a nivel estratégico, diplomático, se basa sobre una economía completamente dependiente de los hidrocarburos no diversificados. Y en cuanto a Turquía, no está ni en el este ni en el oeste. Y nos preguntamos hacia dónde va. Va hacia un choque económico grave, porque es un país sobreendeudado con el dólar, con estructuras muy, muy débiles. Y por lo tanto, tras estos tres ejemplos, se plantea una gran pregunta. Si vemos a lo largo de la historia, no hay ningún ejemplo de poder ilimitado que ha terminado bien. Lord Acton dice: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y creo que estos regímenes más pronto o más tarde afrontarán esta realidad. Con lo cual, primer punto, nuestros enemigos no son tan fuertes ni poderosos como pensamos. Segundo punto, es posible reinventar la democracia. Ya lo ha hecho en el pasado. Se puede intentar rehacer las naciones, desarmar el riesgo de una nueva lucha de clases, lograr integrar a todos los ciudadanos y reforzar las estructuras del Estado de Derecho. ¿Pero qué hay que hacer? Yo creo que lo primero es el crecimiento. En muchos de nuestros países tenemos una parte importante de clases medias que tienen rentas que no se han movido desde hace 25 años. Y es verdad también que en muchos de nuestros países la juventud tiene muchas dificultades en poder integrarse en el mercado laboral y también en la sociedad. Como existe esta división, esta tensión, debido a la necesidad de adaptarse a la revolución tecnológica, la educación, y esta fundación participa a esta educación, la educación es el arma fatal para intentar luchar contra esta nueva lucha de clases y la polarización de nuestras sociedades, y lo que permitiría a la juventud integrarse más rápidamente y encontrar su lugar en la sociedad, en el mercado laboral. La segunda noción fundamental es la soberanía. Los pueblos democráticos piensan a menudo que ya no tienen el destino entre sus manos. La soberanía se tiene que explicar de manera inteligente a nivel local, nacional, europeo y a veces incluso internacional. Es verdad, por ejemplo, en materia comercial, en materia digital o fiscal, la mundialización se está
reconfigurando alrededor de grandes bloques. La soberanía debe construirse también a la escala de estos bloques. Para Estados Unidos, China o India es normal, porque estos bloques son naciones. Para Europa hay que reforzar la integración europea. Tercer punto, hay que progresar en cuanto a la participación de los ciudadanos. Hay un buen uso de la tecnología, del digital, hay que utilizarlo para consultar a los ciudadanos y saber asociarlos a las decisiones, incluso entre elecciones. Último punto, aunque nuestras democracias de hecho están un poco divididas, si Europa ha recibido el choque del Brexit, sigue existiendo una comunidad de valores y de destinos libres que hay que conservar, preservar. Es importante entre los dirigentes, por supuesto, los actores económicos y las sociedades. En Estados Unidos, la economía y la sociedad siguen siendo independientes y los vínculos creados con esta sociedad son muy importantes para el futuro a medio plazo de la democracia. Y por fin, hay que crear una estrategia global de la libertad. Los ciudadanos tienen razón cuando recuerdan que la seguridad es la primera condición de la libertad. En Europa es verdad que lo hemos olvidado un poco, la seguridad, porque los Estados Unidos financiaban y garantizaban esta libertad gracias al privilegio del dólar y gracias al liderazgo de los Estados Unidos sobre la democracia. La señora Merkel, con razón, ha dicho que los europeos tienen que volver a tomar entre sus manos su destino, pero lo tienen que hacer de verdad, incluso en Alemania, en donde este país olvida mucho la defensa y la seguridad. Es muy negligente sobre este punto. Hay que rearticular las palancas de acciones públicas entre todas estas palancas que son la palanca militar, la seguridad, la diplomacia, la economía, etc. Y esto es verdad, sobre todo en la ayuda al desarrollo, para que Europa pueda gestionar su periferia, que es muy protestona. Y uno de los grandes problemas del siglo XXI es la explosión demográfica de África, que tendrá 2.000 millones de habitantes en pocos años más. Si este continente no puede hacer el despegue económico y tener cierta estabilidad económica, es verdad que este auge demográfico será la causa de grandes terremotos. Hay que intentar dar sentido a Occidente, una vez más, devolvérselo este sentido, unir las fuerzas para un rearme militar, pero sobre todo un rearme político e intelectual. Es verdad que hay un momentum europeo con muchas tensiones. Europa nunca ha sido tan necesaria para intentar responder a los grandes desafíos de este siglo, que sea la mundialización, la revolución digital, los desafíos medioambientales, los desafíos demográficos, las amenazas de las democracias o yihadistas, y ahora Europa, que es tan necesaria, se está dividiendo ahora con el Brexit, pero también entre el norte y el sur, este y oeste, los migrantes o la gestión del euro. Yo creo que esta apuesta de relanzar a Europa y reforzar las democracias no es una apuesta perdida, porque vemos al mirar Europa del Norte que tenemos incluso en Europa a unos países que logran conciliar la competitividad y una gran solidaridad, una gran identidad y la apertura al mundo y una reinversión en la seguridad. Algunos países del norte de Europa han vuelto a poner el servicio nacional frente a la presión rusa, la seguridad, por lo tanto, y la libertad.
Esta reinvención de la democracia ya se hizo en el pasado, se vuelve a hacer ahora en algunas de las naciones libres, con lo cual la libertad no ha sido atacada en el siglo XXI. La libertad va a ser el gran envite del siglo XXI. En el siglo XX es verdad que fue, como lo dijo Raymond Aron, la lucha entre la democracia y el totalitarismo. El siglo XXI será sobre todo una competición entre democracias y democratur, con China, que está en cabeza de fila, que desde su último congreso ha dicho que volvía a la doctrina marxista, que no cedería en cuanto al monopolio del Partido Comunista y que para los 100 años de la Revolución quería volver a ser uno de los líderes a nivel mundial, a nivel económico, militar, etcétera, a través de la ruta de la seda. Esta competición ha empezado, se ha lanzado, distinta de lo que ya hemos conocido, porque lo que ha ocurrido ahora, eso está trastocando el mundo mucho más que la caída de la Unión Soviética. Salimos del paradigma de 1945 en el que hemos vivido todos. Tendremos que vivir con unos Estados Unidos que no se parecerán en nada a los Estados Unidos que hemos conocido en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál va a ser la clave? La fe en la libertad. Es decir, la libertad política no tiene base trascendente, depende de la virtud de los ciudadanos y de la razón y de la clarividencia de los dirigentes. Pericles dijo, no son las piedras, sino los hombres, que son las mejores murallas para las naciones. Y esta fe en la libertad, les voy a dar una citación de Edmond Douceur. Fue catedrático, fue expulsado por los nazis. Un alumno suyo se portó muy mal con él y los nazis le prohibieron seguir enseñando la supervisión de las tesis y le impidieron salir del país. Solo muy pocas ocasiones. Una de estas ocasiones fue una conferencia en Viena el 7 de mayo de 1935 sobre la crisis de la humanidad europea. Edmond Husserl dijo esto como conclusión. La crisis de la existencia europea solo tiene dos salidas, o bien la decadencia de Europa, que se convierte en extranjera a su propio sentido vital y racional, la caída de la hostilidad y la barbarie. Se necesita un heroísmo de la razón, un renacimiento de Europa. El sentido vital y racional de Europa desde el siglo de las luces es la libertad política. Este continente inventó la democracia y el capitalismo. Es evidente hoy en día que la amenaza es la barbarie, que Europa ya no sea fiel a esta herencia. Y es por esta razón que hoy en día los ciudadanos, los europeos, tienen que escoger su campo, tienen que asumir el heroísmo de la razón y la lucha en favor de la libertad en contra de la barbarie. Muchas gracias.